Sabemos que la jornada ha estado bastante larga, pero la jornada de hoy día, miércoles, nos toca la exposición del ingeniero Fernando Villarán de la Puente, quien ha preparado el tema El rol del Estado en el desarrollo económico y social. El ingeniero Fernando Villarán es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Economía de la Universidad Católica del Perú y actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y presidente de SACE Consultores. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, miembro del Consejo Nacional de Educación, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y director de COFIDE. Sus últimos libros son La historia de las patentes e invenciones en el Perú, Indecopi 2015. Otro libro, Educación emprendedora en la educación básica, IPEBA 2013. Otro libro, La picadura del escorpión sobre la crisis financiera internacional, editada por Planeta 2012. Con ustedes dejamos al ingeniero Fernando Villarán de la Puente. Buenas noches. Mis primeras palabras para agradecer la invitación a los organizadores de este congreso quinquenal y saludar a los directivos de mi colegio, el Colegio de Ingenieros del Perú. Es muy grato estar acá en compañía de todos los colegas para debatir este tema que es el que me han pedido en esta oportunidad, que es el rol del Estado en el desarrollo. Es un tema bien polémico, ¿no es cierto? Porque en estos momentos hay una corriente de opinión que dice que el Estado no debe tener un rol muy importante. Por eso yo comienzo de frente con, digamos, diciendo en qué medio, en qué ambiente estamos presentando esta exposición, ¿no? Yo voy a fundamentar que el rol del Estado es clave, básico, indispensable para lograr el desarrollo y voy a graficarlo en 3 casos internacionales. El caso de Estados Unidos, hasta hace poco la primera potencia económica, sigue siendo la primera potencia militar y política, ¿no? El caso de China, que ahora es ya la primera potencia económica, y Alemania, que es el principal país europeo desde el punto de vista económico y tecnológico. Y luego entrará el Estado peruano y qué retos tenemos para, de aquí para adelante, o qué retos tiene el Estado, para ser más preciso. El surgimiento del Estado, del Estado en Estados Unidos, lo he dividido en 3 fases. La primera fase es lo que se conoce como el liberalismo económico, ¿no? El Estado era muy débil, prácticamente no existía. Las películas que nosotros vemos del salvaje oeste no son, digamos, exageración, era más o menos así el territorio de Estados Unidos. Y, digamos, hubo un gran desarrollo, es verdad. El mercado y la empresa privada actuaron con mucha libertad. Y hubo mucho desarrollo, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de los inventos, por ejemplo, pongo a Edison, Tesla, Ford, digamos, solamente por poner 3 ejemplos de empresarios, emprendedores, innovadores que generaron nuevas empresas, nuevas industrias enteras, ¿no? La electrificación de Estados Unidos, etcétera. Pero es verdad que esa liberalidad económica también generó algunas expresiones no tan positivas como los monopolios, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, principios del XX, Estados Unidos estaba manejado por unos cuantos monopolios que generaban bastante reacción en la población, digamos, porque no permitían desarrollo de nuevas empresas, por lo menos en esos campos, ¿no?
caso del petróleo, el acero, las finanzas, ferrocarriles. Y esto, digamos, tuvo su expresión máxima en los famosos salvajes 20s, ¿no? Los americanos le llaman los Roaring 20s, ¿no? En que, digamos, se dio una especie de caos económico y también político, ético, ¿no? Que culminó, ¿no? Como más o menos uno podía prever, en la crisis de 1929. Fue la crisis más grave del capitalismo mundial. Algunos pensaron que ahí nomás se quedaba, ¿no es cierto? Porque no se olviden de que hacía pocos años había habido la revolución socialista en la Unión Soviética, pero no sucumbió el capitalismo, se renovó, se transformó. ¿Y eso fue a raíz de qué? De dos personajes claves, Roosevelt y Keynes. Estos dos personajes salvaron al capitalismo en Estados Unidos y al capitalismo mundial. ¿Cómo? Con una presencia del Estado. Ese fue el cambio fundamental. Si antes teníamos ausencia de Estado, a partir del 29 de los 30, para ser más preciso, hubo una presencia del Estado, un Estado que promovía, invertía, generaba infraestructura, ese fue el New Deal. Todas las supercarreteras de Estados Unidos, o las principales, se construyeron en esa época, se generó empleo y se rompió la recesión. Este ejemplo no solamente fue en Estados Unidos, sino se siguió también en Europa, y efectivamente el capitalismo pudo renacer, digamos, con mucha fuerza. Y el Estado promovía, a la vez regulaba los monopolios, regulaba las finanzas y generó una serie de instituciones que ayudaban a que la economía sea ordenada. Banco Central de Reserva, la FED en Estados Unidos, el Fondo Monetario, Banco Mundial, digamos, la Organización del Comercio Mundial, para regular los flujos internacionales tanto de bienes como de finanzas. ¿Correcto? En este periodo se dio la reactivación de la economía, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el Estado fue el gran protagonista, como no podía ser de otra manera, respaldado por el sector privado, por supuesto, un sector privado muy dinámico y que colaboraban ambos, digamos, en el desarrollo del país. El objetivo, como ustedes pueden ver acá, era el pleno empleo. Eso lo propuso Keynes, lo aceptó Roosevelt, y el objetivo de toda la política económica no era principalmente el crecimiento era un medio para conseguir el pleno empleo de la población. Y efectivamente se consiguió. Esto, digamos, en Europa se llamó el Estado de Bienestar, Socialdemocracia, ha tenido diversos nombres, pero lo importante es que había un fuerte rol del Estado que trabajaba de la mano con el sector privado. Hay versiones diferentes europeas o norteamericanas, pero igual el Estado era importante. A partir de los 80 se cuestiona este modelo. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué si un modelo económico funciona tan bien, por qué lo cambiaron? ¿No es cierto? Porque efectivamente había crecimiento, había, digamos, diversificación de la producción y mejora de los sueldos y salarios de las personas. O sea, todo el mundo más o menos contento. Pero es verdad, a los únicos que se le ajustaba un poco el zapato eran a las grandes empresas que tenían que pagar impuestos más o menos altos. Ellos fueron los que dijeron, bueno, ya vamos a cambiar las cosas y nos vamos a regresar un poco a lo que teníamos antes, ¿no es cierto? Vamos a regresar hacia digamos, un estado de cosas más libre para la iniciativa privada con menos Estado. Ahí se propuso eso y eso es lo que nosotros estamos heredando ahora. Bueno, les pongo solamente para que conozcan los déficits fiscales, porque la intervención del Estado se reflejó en altos déficits fiscales. Si no hubiera habido estos déficits, no hubieran salido de la recesión. 4.5, bueno, 5 en promedio para salir de la recesión en los años 30. La Segunda Guerra Mundial, miren hasta dónde se fueron los déficits, hasta el 27% del PBI. O sea, y
Pero esto no es solamente del pasado, también es en la actualidad. Para salir de la crisis financiera del 2008, hubieron estos déficits casi cercano al 10%, hasta el 8%, para salvar a los bancos, ¿no es cierto? Y efectivamente la economía se reactivó. Esa es una forma de presencia del Estado. El Estado logró sus objetivos con unas políticas de déficit. Resultados, el periodo keynesiano fue de mayor crecimiento, menor desempleo que el periodo posterior, neoliberal, ¿no? Y claro, lo que yo les dije anteriormente, ¿por qué cambiar el modelo? Casi todos estaban muy contentos, menos las utilidades, las empresas que decían que no tenían suficientes utilidades. Ahí vino Milton Friedman a darle, digamos, el respaldo teórico, ¿no? Y una intelectual, no sé si la conocen, Ayn Rand, que también criticaba mucho al Estado, ¿no? En realidad, la excusa que se dio fue que había inflación, que comenzaba a aumentar la inflación, pero sobre todo la asfixia que creaba la burocracia, ¿no? Esto significó construir una manera de ver el crecimiento y el desarrollo en donde se postulaba que, digamos, las empresas privadas y el sector, y el 7 minutos, correcto, está bien, voy a ir avanzando. El Estado norteamericano, por supuesto, siguió actuando. O sea, a pesar de lo que en los 80s se planteó que el Estado se retire, el Estado norteamericano siguió actuando, digamos, en energía nuclear. Bueno, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, la NASA hasta ahorita mismo, el MIT, por ejemplo, que es una universidad más importante en ingeniería en el mundo, que es privada, el 80% de su financiamiento viene del Estado. El Lincoln Laboratory es un laboratorio financiado por las Fuerzas Armadas norteamericanas. O sea, ¿qué sería el MIT sin la plata del Estado? Digo para los colegas de la UNI, ¿no es cierto? ¿Para qué? Bueno, una investigación de Mariana Mazzucato dice que los smartphones tienen 12 tecnologías básicas financiadas por el Estado. Si no hubiera sido por el Estado, no tendríamos smartphones. Y Bill Gates reconoce esto, ¿no? En uno de sus artículos. Sigo, el Estado en China. Bueno, es el país más exitoso de la historia de la humanidad. Ningún país en la historia de la humanidad ha crecido durante 30 años al 10% anual. Ninguno. No hay. Hay milagro alemán, milagro japonés, milagro brasileño, pero duraban 10 años, 12, crecían al 8%. Al 10%, 30 años, ninguno. ¿Esto cómo se ha logrado? Con un Estado que tiene el 65% de la economía en manos del Estado. 35% de empresas públicas, 30% de gobierno, ¿no? Las empresas estatales, ¿por qué son eficientes y las que conocemos no lo son? Porque tienen, digamos, una institución que según fuentes occidentales, no es propaganda de China, el Partido Comunista Chino es la institución más meritocrática del mundo. Y yo les puedo dar, bueno, y pueden buscar ustedes en Google y yo les puedo dar bibliografía al respecto. Estos son los datos, el alto crecimiento. Este es un documento del Congreso de los Estados Unidos, bueno, cuando China ya alcanzó a Estados Unidos en términos de precios paridad de compra, y la tendencia es que en el año 2050 sea el doble de la economía norteamericana. Esto es una cosa muy interesante. La línea roja son los salarios en China. A nosotros nos dicen todos los días en los periódicos que no se puede elevar los salarios, ni se puede elevar el salario mínimo porque tenemos que competir con China, ¿no es cierto? Que paga $1 al día. Bueno, eso era lo que ocurría hace 30 años, pero durante todo ese tiempo los salarios se han vuelto muy altos. Ahora el salario mínimo en Shanghái es 2 veces el salario mínimo en el Perú. O sea, ya ese rollo no se puede seguir repitiendo. Las patentes, la línea, esto está, digamos, Estados Unidos es naranja,
Japón marroncito, Corea es verde y Europa verde oscurito. La línea roja comienza en la mediados de los 80 y miren cómo se dispara en el tema clave de la innovación tecnológica y el patentamiento. Esto significa que es un motor del crecimiento y es lo que permite que vaya a ser el doble de la economía norteamericana en el año 2050. ¿Lo ha hecho el mercado solo? No, obviamente un Estado que interviene. ¿Ha utilizado el mercado? Por supuesto que sí. ¿Ha utilizado las empresas privadas? También. Las empresas extranjeras también, pero son parte de un conjunto liderado por un Estado que sabe lo que quiere. Ahí están el número de patentes, 1.400.000 versus 300.000 por 2, 600.000, más o menos. Seguimos. El Estado en Alemania, no voy a hacer un desarrollo tan largo, solamente voy a ponerles un caso, que es el caso de Volkswagen. Este comenzó como un proyecto público de Adolf Hitler, que quería digamos, auto barato para el pueblo, copiando a Henry Ford, que había producido un auto barato en Estados Unidos. Quería venderlo a 390. Para hacer el cuento corto, Volkswagen el año pasado se convirtió en el primer productor de automóviles del mundo. Ahí está la lista, número 1, que le gana al resto. ¿Por qué? Porque invirtió en China. ¿Los accionistas de Volkswagen invirtieron su propia plata en China? Si fuéramos puro sector privado y puro mercado, tendría que ser ellos, ¿sí o no? No. La plata se la dio KfW, que es un banco estatal. Si no fuera por el Estado alemán, al inicio de la empresa, y ahora no sería Volkswagen lo que es en este momento, ¿correcto? Bueno, seguimos. El Estado peruano, yo esto sí va a ser corto, así que voy a estar dentro del tiempo que me han ensañado. El Estado peruano no hay mucho que decir, ¿es verdad? ¿No? El mito del Estado grande, ¿no? El Estado ha crecido demasiado, la burocracia obstaculiza los negocios, las regulaciones ahuyentan la inversión, los impuestos son altos, el Estado sobreprotege a los trabajadores, etcétera, etcétera. Veamos 3 indicadores del tamaño del Estado, que son los estándares mundiales. Gasto de gobierno sobre PBI, presión tributaria, que es impuesto sobre PBI, y empleo sobre el sector. ¿Qué nos dicen las cifras? Los ingenieros nos gustan las cifras, ¿no? Evidencia empírica, ¿correcto? ¿Qué nos dicen las cifras? Este es el gasto de gobierno sobre PBI en los países de la OECD que queremos entrar a ese club. El promedio es 40 y tantos %, Alemania más o menos representa el promedio, 43%, Francia llega al 56%, Finlandia al 57%. ¿Cuál es el Perú? 18%, que es donde estamos ahora, ¿no es cierto? No solo menos de la mitad, ¿no? Casi un tercio nomás. Miren la distancia en que estamos. Segundo indicador, presión tributaria, impuestos sobre PBI, promedio de la OECD, 35%. Países como Francia y Dinamarca llegan al 45%. Estados Unidos, que dicen que tiene un Estado chico, 26%. ¿Cómo estamos nosotros? 12%. Esa cifra no es la exacta, es 12.5%. O sea, un tercio del país, del grupo de países a los cuales queremos entrar. Y el último, el empleo en el Estado, la fuerza laboral sobre el total, digamos, los empleados públicos sobre el total de la fuerza laboral. Promedio de la OECD, 17%, Noruega tiene el 30% de sus trabajadores empleados en el Estado, ¿correcto? Y no es una, digamos, pesadilla ir a Noruega, ¿no es cierto? O a Suecia, ¿no? Muchos quisieran estar ahí, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es lo del Perú? 9%. La mitad, ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, los 3 indicadores nos dicen que no es cierto que el Estado peruano sea demasiado grande, ni grande. Ahora, es verdad, hay que decirlo. Miren, esto es una caricatura que puso Jaime Altaos ahorita nomás, antes de ayer, en un artículo que escribió en Lampadia. O sea, él nos sigue vendiendo el logro, ¿no es cierto?, del Estado, que hay que matar, reducir, no sé bien qué, ¿no es cierto?, y no hacer lo que están haciendo los otros países, como Estados Unidos y China y Alemania, ¿no es cierto?, ¿no? Miren esto, ¿no? El gasto público, el ciudadano chiquitito ahí oprimido por el Estado. ¿Esa es la realidad del Perú? No.
El Estado peruano no es demasiado grande, es corrupto e ineficiente. Es corrupto, es ineficiente, es verdad. Yo no lo voy a defender, ¿no es cierto? Pero el remedio para un Estado grande es diferente al remedio para un Estado corrupto e ineficiente. O sea, son dos cosas diferentes. Pero no, el remedio que le estamos poniendo al Estado es que se achique. Ahora, gastar menos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Y acá acabo, esta es la última. Educación de calidad, sobre todo la universitaria. Inversión, un shock de inversiones en ciencia y tecnología. Investigación y desarrollo. Promoción de las MIPES para terminar con la informalidad. Hasta ahora hemos seguido el cuento de Soto que la informalidad se puede vencer reduciendo los costos de la formalidad, simplificando trámites y dándoles título de propiedad. 25 años aplicando eso. ¿Se ha reducido la informalidad? Cero. ¿Sí o no? Cero. Entonces, bueno, tenemos que empezar a tener otros remedios que sean efectivos, ¿no? Claro, ese discurso es congruente con el discurso general. Hay que achicar el Estado, hay que reducir los trámites, ¿no es cierto? Pero en Alemania, en China, en Corea, ¿cómo apoyan a sus pymes, a sus pequeñas empresas? Con crédito, con asistencia técnica, con capacitación. Eso significa un Estado promotor. ¿Sí o no? Pero acá no se quiere un Estado promotor. Diversificación productiva. Entrar de lleno en la cuarta revolución industrial. Startups de alta tecnología, infraestructura digital y física y, por supuesto, la reconstrucción en el norte. Para todo esto, yo propongo un déficit modesto de 5% del PBI para los próximos 3 años. O sea, una mezcla de políticas keynesianas y schumpeterianas, que como ustedes saben es el adalid de la innovación. Y aquí sí me quedo. Muchas gracias.